Daniel B. Uso del conocimiento científico para especificar modos de hacer las cosas de una manera reproducible. La revolución tecnológica es un acontecimiento tan importante como lo fue la revolución industrial. ¿Por qué se conoce como revolución? Todas se caracterizan por su capacidad de penetración en todos los dominios de la actividad humana. Lo que caracteriza a la actual revolución es la aplicación del conocimiento y la información en el procesamiento de comunicación en medio de un circuito de retroalimentación. Las tecnologías que usamos han pasado por 3 etapas: la automatización de las tareas, la experimentación de los usos, la reconfiguración de las tareas. Las primeras 2 etapas han sido porque la innovación se ha dado por aprendizaje del uso, y la siguiente es porque los usuarios aprenden la tecnología creándola, y así se hace más la innovación. Desde 1990, la biología, la electrónica, la informática están interactuando en sus aplicaciones. El proceso tecnológico se está expandiendo en una forma exponencial mediante un lenguaje digital común, es decir, que este mundo se está volviendo digital. Según los historiadores, hay 2 momentos. 1760, la revolución industrial se reconoció por el nacimiento de la industria textil, la máquina de vapor, la invención de la locomotora, la revolución agraria, así como el crecimiento de la población. La segunda etapa de cambio se vivió en el año 1860, época donde se registran avances en la ciencia y la tecnología producida por las ciencias naturales. Este periodo es denominado Nueva Revolución Industrial, caracterizado por la aplicación de la tecnología en todos los aspectos de la existencia humana. Entre ambas existen continuidades fundamentales, así como diferencias críticas. Una de ellas es la importancia decisiva en el conocimiento científico para producir y dirigir el desarrollo tecnológico desde 1850. Esta revolución tecnológica no es un acontecimiento aislado, también refleja el estado determinado de conocimiento. La Segunda Guerra Mundial fue un periodo que trajo varios cambios en electrónica, la computadora programable, el transistor. Estos fueron el núcleo de la tecnología de la información. El transistor permitió varios cambios en la electrónica, en los ordenadores y en las telecomunicaciones. El transistor fue creado en 1947 por los laboratorios Bell en Nueva York. El paso más importante en la microelectrónica se dio en el circuito integrado, cuya producción creció un 50% gracias a los fines militares. El salto más grande se dio en 1971 con la invención del microprocesador por parte del ingeniero Intel. La potencia del microchip evolucionaba a pasos agigantados. Desde la Segunda Guerra Mundial se conocieron los ordenadores, pero en 1946 se conoció la primera computadora ENIAC. Pesaba 30 toneladas, consumía mucha energía. La primera unidad comercial fue UNIVAC. En 1951 fue utilizada en los censos de Estados Unidos. Así siguieron varios modelos de IBM. En 1975, Ed Robert creó una compañía de computadoras llamada MIC, donde diseñó la computadora Altair, inspirada en la serie Star Trek. Esta fue la base para la creación de Apple I y Apple II, primeros ordenadores comercializados con éxito. Años después, IBM saca la computadora personal, la cual se volvió vulnerable al clonaje. En 1984, con la informática que se volvió fácil para el usuario de software, surgió en los años 70 gracias a Bill Gates y Paul Allen, fundadores de Microsoft. La versatilidad, la capacidad de memoria, el procesamiento, la capacidad de información y la creación de una red fueron los principales avances en la microelectrónica. En la década de 1970 hubo una revolución de la tecnología, y gracias a ella hoy podemos utilizar las computadoras. Algunos de los avances que se registran en esa época fueron el microprocesador artefacto, clave de la expansión de la microelectrónica en el invento de 1971, y comenzó a difundirse en los años 70. La compañía Microsoft comenzó a producir sistemas operativos para microordenadores. Las primeras cámaras de video Sony se empezaron a producir basándose en descubrimientos estadounidenses ingleses de los años 60 que nunca alcanzaron una producción masiva. En 1969, el Departamento de Defensa estadounidense, por medio de la Advanced Research, estableció una red de comunicación electrónica que evolucionaría, que crecería durante la década siguiente para convertirse en la actual Internet. Todos estos avances tienen algo sustancial en común, aunque basados en un conocimiento previo, existen desarrollados en la prolongación de tecnologías claves que representaron algo cualitativo en la división masiva de tecnología. Las tecnologías de la vida en la década de 1970, como la microbiología y el ADN, se encaminaron en la creación de la ingeniería genética. Así se concretó la creación de la biotecnología. La revolución de la tecnología de la información, por Manuel Castells.
no hubiera sido posible sin la intervención de ciertas circunstancias actuales que permitieran la modernización de los medios informáticos para comenzar una transmisión de datos. Esta revolución, a diferencia de la industrial, se llevó a cabo en Inglaterra y tuvo su auge en Estados Unidos con el desarrollo de la década de los 70 de Silicon Valley, ubicada en la bahía de San Francisco, en California, y desde entonces hasta la fecha sigue siendo un centro de desarrollo de software, ingeniería genética y diseño sistemático multimedia. Silicon Valley se convirtió con el paso del tiempo en un medio de innovación por la convergencia del nuevo conocimiento tecnológico en un gran mercado de expertos, ingenieros y científicos de las grandes universidades de la zona, y obtuvo además un financiamiento generoso y un mercado asegurado por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Fue en Silicon Valley donde se desarrollaron el circuito integrado, el microprocesador, el microordenador, entre muchas otras tecnologías. A mediados de la década de los 70, Silicon Valley había atraído miles de mentes jóvenes brillantes provenientes de todo el mundo, las cuales llegaban a la agitación de la nueva meca tecnológica en busca del talismán de la innovación y del dinero. Todos ellos se reunían en clubes abiertos para intercambiar ideas de información y sobre todo los últimos avances en ciencia. Uno de estos clubes eran de inventos de fabricación casera, cuyos jóvenes visionarios, entre los que se encontraban Bill Gates, Steve Jobs y Steve Wozniak, crearían en los siguientes años hasta 22 firmas, incluidas Microsoft, Apple, Cameco y Nerstat. De acuerdo a Castells, lo más sorprendente es que las viejas grandes áreas metropolitanas del mundo industrializado fueron los principales centros de innovación y producción de tecnología de la información. Fuera de Estados Unidos, fueron centros tales como Berlín-Múnich, Tokio-Yokohama, Moscú-Belgrado, Pekín-Shanghái, mientras que en Latinoamérica estuvieron Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires. Una vez consolidado el medio, como lo estaba Silicon Valley en la década de los 70, su estrategia consistió en generar su dinámica propia, en traer conocimiento y talento de todo el mundo. Para la década de los 90, florece con compañías japonesas, taiwanesas, coreanas, indias y europeas. 7. Vale aclarar que para el éxito de Silicon Valley fue la generosa financiación y los mercados protegidos del gobierno estadounidense, ansioso por recobrar la superioridad tecnológica sobre la Unión Soviética. Así pues, el estado innovador de sus garajes, como lo fue Estados Unidos y el resto del mundo, inició la revolución tecnológica de la información. El autor plantea 5 características por medio de las cuales nos va a dar a entender lo más relevante de esta revolución. La primera, la materia prima, es la información. La segunda, es la capacidad de penetración y los efectos de las nuevas tecnologías, es decir, las estructuras humanas y sociales, que hasta cierto punto son codificadas y reorganizadas a partir de la tecnología. La tercera, es la lógica de la interconexión. Esta tiene más que ver con el hecho de que todas las tecnologías están interconectadas entre ellas. El hecho de que esta tecnología surja en esta revolución hace que se creen otras a su vez. El autor plantea 5 características por medio de las cuales nos va a dar a entender lo más relevante de esta revolución. La primera, la materia prima, es la información. La segunda, es la capacidad de penetración y los efectos de las nuevas tecnologías, es decir, las estructuras humanas y sociales, que hasta cierto punto son codificadas y reorganizadas a partir de la tecnología. La tercera, es la lógica de la interconexión. Esta tiene más que ver con el hecho de que todas las tecnologías están interconectadas entre ellas. El hecho de que esta tecnología surja en esta revolución hace que se creen otras a su vez que dependan a las anteriores. La cuarta es la flexibilidad. Lo que hace es hacer que las organizaciones se reestructuren para la generación de nuevas necesidades. La quinta es la convergencia que asiste a la tecnología, lo cual es un globo de tecnologías entre sí. La convergencia tecnológica está extendida hacia la biología y a la microeléctrica, donde la investigación biológica y tecnológica intentan la integración, tanto material como lógica, de las máquinas electrónicas como la robótica. La robótica nos explica a futuro que los robots tendrán la capacidad de aprendizaje
para que ellos puedan tener una vida social como trabajo y aplicarlo tanto en la vigilancia de materiales de instalación nuclear. La robótica nos explica, a futuro los robots tendrán la capacidad de aprendizaje para que ellos puedan tener una vida social como trabajo y aplicarlo tanto en la vigilancia como en materiales de instalación nuclear. Esto nos lleva a que la convergencia tecnológica intercambie máquinas y conocimientos de la vida. Con ayuda de estos mismos, llegar a ser una transferencia tecnológica. Explicaré de otra manera, como lo dice el historiador H. Mattick, nos dice que la evolución biológica obliga a la humanidad a aceptar las herramientas y las máquinas de este modelo de la tecnología de la información, la cual no evoluciona como un cierre como sistema, sino una apertura de una red multifacética. De este modo, la dimensión social de la revolución de la tecnología de la información parece obligada a seguir, y como dice la primera ley de Frank Schmidt, la tecnología no es buena, no es mala, pero tampoco es neutral. Este es un breve resumen del capítulo de la revolución tecnológica de la información.